En el marco de lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, ¿nos podría explicar qué es el Estado con autonomías? Sí. El Estado con autonomías es una clasificación dentro de varios tipos de clasificación de los estados. Tal vez vale la pena ver primero en qué modalidades se puede clasificar un estado. Básicamente hay tres formas de clasificación. La primera es respecto a la forma del estado. Y eso tiene, bueno, es una clasificación que viene incluso antes de Cristo y tiene básicamente tres variantes, ¿no? Que es la forma monárquica, la forma aristocrática y la forma democrática, ¿no? Esa es la primera forma de clasificar un estado, ¿no? La segunda forma tiene que ver con la forma de gobierno, ese es el concepto, y esa está relacionada con la relación que tienen los órganos del poder público, es decir, entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Y ahí hay dos grandes grupos, que es el modelo más presidencialista, en el cual hay un protagonismo mayor del presidente, y un modelo más parlamentario. Esa es la segunda forma de clasificación. Cuando hablamos de autonomías, federalismos, el concepto que está por atrás es el modo de Estado, que es la tercera forma de clasificar a un Estado. Y esa forma de clasificación tiene que ver básicamente con las variantes por las cuales un país o un Estado decide distribuir territorialmente el poder. Ahora vale la pena tal vez indicar qué no es un Estado con autonomías para después ver qué sí es. Dentro de la clasificación de los modos de Estado existen dos grandes grupos. Un primer grupo que son los estados simples se llama, y en otro los estados compuestos. Hay una diferencia principal entre los estados simples y los estados compuestos. La diferencia principal es que en los estados simples existe solamente un órgano que legisla, que en nuestro caso, antes de entrar a las autonomías, era el Congreso Nacional. Pese a que habían alcaldías y prefecturas y podían emitir normas, pero estas no tenían un carácter de ley. Entonces, cuando se rompe este monopolio de la legislación nacional, entonces pues pasamos a un estado compuesto. Y dentro del compuesto también existen varias variantes. Un estado federal, por ejemplo, tiene básicamente dos niveles territoriales que tienen bastante fuerza, el nivel nacional y el nivel intermedio, que sería en el caso boliviano los departamentos. Y todas las competencias, es decir, qué hacen esos gobiernos, a qué se dedican, son homogéneas. Todos hacen lo mismo por un mandato de la Constitución. Entonces, ¿en qué varía un estado autonómico de uno federal? Para ver cuál es el modo boliviano. En un modo autonómico, primero que no necesariamente dos niveles, como en el caso federal, son los que tienen mayor fuerza, sino que puede haber más de dos. En el caso nuestro son 4 los niveles que tienen potencia: el nivel nacional, el nivel departamental, el nivel municipal y el nivel indígena, originario y campesino. Entonces es la primera variante, ¿no? Dos poderosos en un modelo federal versus 4 niveles en un modelo autonómico. La segunda variante es que no tiene que ser homogéneo necesariamente las competencias que ejercen los territorios. Pueden ejercer ciertas competencias unos territorios y ciertos otros territorios. Hay una asimetría competencial. Y hay una tercera variante que tiene que ver con el origen mismo de un Estado federal. Un Estado federal nace porque antes de construir ese gran Estado había preexistencia de Estados antes del gran Estado. Por ejemplo, en la Constitución del Canadá se dice en el preámbulo que el Estado canadiense le devuelve ciertos poderes preexistentes a Quebec y Ontario, ¿no? Entonces eso se llama el federalismo devolutivo, porque les devuelven soberanía, ¿no? En el caso autonómico no existe preexistencia de formas de estatalidad antes del gran Estado. Esa es otra diferencia. Y por lo tanto, en los modos federales, generalmente la Cámara Alta, que en Bolivia lo conocemos como Senado, en los modos federales se llama el Consejo de Estado, que es un órgano que representa los intereses de las autonomías o de los entes territoriales. En el modo federal, el modo autonómico, en el español o el boliviano, la Cámara Alta es simplemente una cámara revisora, no tiene la característica de ser la representación territorial con incluso poder de veto de la legislación nacional. Entonces, básicamente esas son las diferencias más conceptuales dentro de qué es un Estado